Imagina por un momento que una sola fotografía pueda detener el tiempo, cambiar la historia y mover el mundo entero. Desde la mirada de un niño en medio del hambre hasta el primer paso de la humanidad sobre la luna, cada imagen que verás en esta serie tiene el poder de contarte una historia que ningún libro podría capturar. Prepárate para recorrer momentos de tragedia, valentía, amor y revolución, congelados en un solo instante. Lo que estás a punto de ver no son solo fotos. Son testigos silenciosos de cómo la humanidad enfrentó el miedo, la injusticia y la grandeza. Quédate hasta el final, porque cada capítulo te llevará a un viaje emocionante, impactante y memorable. Y al terminar, mirarás el mundo con ojos distintos. Estas son las fotos que cambiaron la historia y que nunca olvidarás. Vamos al intro y continuamos en breve. Capítulo 1. El beso del Times Square. El fin de la guerra. El 14 de agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial finalmente había terminado. Las calles de Nueva York se convirtieron en un océano de alegría, risas, lágrimas y confeti. Entre esa multitud eufórica en Times Square, un marinero, vestido con su uniforme blanco impecable, vio a una enfermera. Sin pensarlo, la tomó entre sus brazos y la besó. En ese preciso instante, el fotógrafo Alfred Eisenstadt de la revista Life presionó el obturador de su cámara Leica. El clic que siguió inmortalizó uno de los momentos más icónicos del siglo XX. La imagen parecía capturar la esencia de la victoria: amor, libertad y esperanza después de años de oscuridad. Se convirtió en símbolo de paz y alivio. Fue publicada en portadas, carteles y murales en todo el mundo. Para muchos representaba el renacimiento de la humanidad. Sin embargo, con el paso de los años, la foto también generó controversia. La mujer, Greta Zimmer-Friedman, declaró décadas después que aquel beso fue una sorpresa, no un acto romántico. No se conocían. Él simplemente la tomó sin pedir permiso. Lo que el mundo vio como pasión, para ella fue desconcierto. Aún así, Greta dijo no guardar rencor. Comprendía el contexto. Una guerra que acababa, un mundo exhausto que solo quería celebrar. Hoy, el beso del Times Square sigue siendo más que una foto. Es un espejo de la humanidad, capaz de amar, de celebrar y también de reflexionar sobre su propia historia. Un instante congelado en blanco y negro que cambió la forma en que el mundo mira la paz y el poder de una imagen. Capítulo 2. El hombre del tanque. Tiananmen, 1989. Era el 5 de junio de 1989 en Pekín. El aire aún olía a humo y la tensión podía sentirse en cada esquina. Un día antes, el gobierno chino había ordenado aplastar las manifestaciones estudiantiles que exigían libertad y democracia en la plaza de Tiananmen. El ejército avanzaba con tanques, el mundo miraba, y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Un hombre delgado, vestido con una simple camisa blanca y pantalones oscuros, apareció caminando con calma por la avenida. En sus manos solo llevaba 2 bolsas de supermercado. El primero intentó. Desde la ventana de un hotel, el fotógrafo Jeff Widener presionó el disparador de su cámara Nikon. El obturador capturó el momento exacto en que un solo ser humano detuvo, por unos segundos eternos, el avance de una dictadura. Nadie sabe quién era aquel hombre. Su identidad sigue siendo uno de los grandes misterios del siglo XX, pero lo cierto es que esa imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en símbolo universal de la resistencia pacífica. El hombre del tanque no necesitó armas, discursos ni ejércitos, solo su cuerpo, su valentía y una convicción más poderosa que cualquier tanque, la de que un individuo puede desafiar al poder más brutal. Hoy, esa fotografía sigue prohibida en China, que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la dignidad humana puede detener la maquinaria del miedo. Capítulo 3. La niña del napalm, Vietnam, 1972. Era el 8 de junio de 1972. El sol caía implacable sobre el pequeño pueblo de Trang Bang en Vietnam del Sur. Bombas incendiarias cargadas de napalm, una sustancia pegajosa que ardía como el infierno y se adhería a la piel. El fotógrafo vietnamita Nick Ut levantó su cámara y presionó el disparador. A través del lente capturó algo más que una imagen. Capturó el horror de la guerra en su forma más pura. La niña se llamaba Phan Thi Kim Phuc. Días después, su fotografía apareció en portadas de periódicos en todo el mundo. Millones de personas la vieron. Y de pronto, el conflicto que muchos justificaban comenzó a verse de otra forma, como una tragedia que destruía vidas inocentes.
La imagen de Kim Phuc se convirtió en un grito global contra la guerra. Años más tarde, Kim Phuc fue utilizada por el gobierno vietnamita como símbolo de propaganda. Cansada, escapó y encontró refugio en Canadá. Su cicatriz física permanece, pero también su fuerza. Esa foto, que alguna vez mostró su sufrimiento, ahora representa su victoria sobre el odio. La niña del napalm no solo cambió la guerra de Vietnam, cambió la forma en que el mundo ve el dolor, la inocencia y el poder de una sola imagen para detener la violencia. Capítulo 4. El hombre cayendo. 11 de septiembre de 2001. La mañana del 11 de septiembre de 2001 parecía ser un día común en Nueva York. El cielo estaba despejado, el aire tranquilo, hasta que a las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Minutos después, un segundo avión impactó la torre sur. El caos comenzó. Entre el humo, las llamas y el acero retorcido, cientos de personas quedaron atrapadas en los pisos superiores. El calor era insoportable. Algunos, sin salida, tomaron una decisión imposible: saltar. El fotógrafo Richard Drew, testigo del horror, apuntó su cámara hacia el edificio y capturó una secuencia de imágenes. En una de ellas se ve a un hombre cayendo en posición perfectamente vertical con el fondo simétrico de las torres detrás. Una escena silenciosa, sin sangre ni fuego, pero cargada de un peso indescriptible. El hombre cayendo fue publicada al día siguiente. Muchos medios la retiraron tras la reacción del público. Era demasiado dura, demasiado real. Pero esa imagen se convirtió en un símbolo de las víctimas anónimas, de los que no tuvieron elección, de los que enfrentaron la muerte con dignidad imposible de imaginar. Durante años se intentó identificar al hombre. Algunos creen que fue Jonathan Briley, empleado del restaurante Windows on the World. Nunca se confirmó. Quizás su anonimato sea parte de su poder. Representa a todos los que ese día se convirtieron en sombras en el cielo. Más de 2 décadas después, el hombre cayendo sigue recordándonos que detrás de cada tragedia hay humanidad. No es una foto sobre la muerte, sino sobre el instante en que un ser humano enfrenta lo inevitable con una serenidad que rompe el alma. Capítulo 5. La Tierra Azul. Apolo 17, 1972. Era el 7 de diciembre de 1972. A más de 45.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta, la tripulación del Apolo 17, la última misión tripulada a la Luna, flotaba en la inmensidad del espacio. A través de una de las ventanas de la nave, el astronauta Harrison Schmitt tomó su cámara Hasselblad, la apuntó hacia la Tierra y presionó el obturador. Lo que capturó no fue solo una imagen, sino una revelación. Un planeta redondo, brillante y perfectamente azul, suspendido en la oscuridad del universo. Esa fotografía, conocida como The Blue Marble, la canica azul, mostraba por primera vez a la humanidad su hogar entero, en una sola toma. Por primera vez no había fronteras, no había países, religiones ni guerras, solo una esfera frágil de vida, envuelta en nubes blancas y océanos infinitos. Cuando la imagen fue publicada por la NASA, recorrió el mundo a una velocidad sin precedentes. Millones quedaron hipnotizados. Por primera vez, la humanidad se vio desde afuera y comprendió lo diminutos y a la vez lo valiosos que somos. Esa foto inspiró el nacimiento de movimientos ecologistas, campañas por la conservación del planeta y un cambio de conciencia colectiva. Las palabras hogar y tierra comenzaron a significar algo más profundo. En una época de guerras frías y divisiones políticas, la Tierra Azul nos unió bajo una sola verdad. Todos habitamos el mismo punto azul perdido en el cosmos. 5 décadas después sigue siendo una de las imágenes más reproducidas de la historia. No porque muestre el espacio, sino porque nos muestra a nosotros mismos, recordándonos que, en medio del vacío infinito, compartimos el mismo y único hogar. Capítulo 6. El niño y el buitre. Sudán, 1993. En 1993, el sur de Sudán estaba muriendo. La guerra civil y la sequía habían dejado al país sumido en una de las hambrunas más terribles del siglo. El aire olía a polvo y desesperanza. Las aldeas eran cementerios abiertos, donde el silencio era más fuerte que los gritos. Ese año, el fotógrafo sudafricano Kevin Carter viajó al lugar con la misión de documentar la crisis humanitaria. Mientras caminaba entre cuerpos exhaustos, vio algo que lo detuvo. Un pequeño niño, demacrado, apenas con fuerzas para moverse, se arrastraba hacia un centro de alimentos cercano. A unos metros detrás, un buitre esperaba, inmóvil, paciente, como si supiera que la vida del niño estaba a punto de apagarse.
Carter levantó su cámara Nikon y tomó la foto. Un clic, una fracción de segundo, y el mundo cambió. Cuando la imagen fue publicada por The New York Times, provocó una ola de indignación global. Gobiernos, organizaciones y millones de personas reaccionaron con horror. Esa fotografía mostró con brutal claridad lo que los números nunca podían expresar: la tragedia humana del hambre. Kevin Carter ganó el premio Pulitzer por aquella imagen, pero el reconocimiento no trajo paz. Muchos lo acusaron de no haber ayudado al niño. Él explicó que lo hizo, que el pequeño alcanzó el centro de alimentos, pero la culpa lo persiguió por el resto de su vida. Un año después, Carter se quitó la vida. En su carta de despedida escribió: «Estoy atormentado por los recuerdos de las muertes y los niños hambrientos». El niño y el buitre sigue siendo una de las fotos más poderosas jamás tomadas. No solo retrata el hambre, sino el dilema eterno del ser humano entre mirar y actuar. Capítulo 7. La bandera en Iwo Jima, 1945, febrero de 1945. El rugido del Océano Pacífico se mezclaba con el estruendo de los cañones. La batalla de Iwo Jima había sido una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Durante días, soldados estadounidenses lucharon contra las fuerzas japonesas por una pequeña isla de apenas 20 kilómetros cuadrados. El 23 de febrero, un grupo de marines llegó a la cima del monte Suribachi. Entre el humo, el viento y los cuerpos, 6 de ellos levantaron una bandera estadounidense. En ese instante, el fotógrafo Joe Rosenthal de la agencia Associated Press capturó la escena con su cámara Speed Graphic. No hubo poses, no hubo discursos. Solo 6 hombres exhaustos alzando un pedazo de tela que por un segundo significó victoria. La fotografía recorrió el mundo en cuestión de horas. Para millones fue la imagen que simbolizó el sacrificio, la esperanza y el final de una guerra que había cobrado más de 70 millones de vidas. La bandera ondeando sobre el monte se convirtió en un símbolo de unidad nacional y los 6 marines en héroes. Pero la historia detrás no era tan gloriosa. 3 de los hombres murieron en combate días después. Los sobrevivientes fueron enviados a casa, usados por el gobierno como rostro de la victoria, mientras cargaban el trauma de lo vivido. Rosenthal fue criticado, incluso acusado de haber montado la escena. Pero la autenticidad fue confirmada y la imagen ganó el premio Pulitzer. Hoy, su figura está inmortalizada en el Monumento a los Marines en Washington, D.C. La bandera en Iwo Jima no solo capturó un momento de triunfo militar, sino el precio de la guerra y el poder de una sola imagen para levantar la moral de un mundo entero. Capítulo 8. La chica afgana, 1985. Sus ojos eran verdes. Verdes como el fuego, como el miedo, como la esperanza que se niega a morir. En 1984, el fotógrafo Steve McCurry de National Geographic caminaba por un campo de refugiados en Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. La guerra con la Unión Soviética había obligado a miles de familias a huir de su país, dejando atrás hogares, recuerdos y vidas. Entre las tiendas de lona y el polvo del desierto, McCurry vio a una niña de unos 12 años. Su mirada lo detuvo. Sus ojos hablaban más que cualquier palabra. Reflejaban el trauma, la pérdida y la resiliencia de todo un pueblo. Pidió permiso a su maestra y tomó la foto. La niña llevaba un velo rojo raído, su rostro estaba sucio, pero su mirada era pura electricidad. Cuando National Geographic publicó la imagen en junio de 1985, el mundo entero quedó hipnotizado. La llamaron la chica afgana, sin nombre, sin historia. Se convirtió en el rostro de los refugiados, en símbolo de la guerra y de la inocencia perdida. Durante años nadie supo quién era realmente. Pasaron 17 años antes de que McCurry la encontrara de nuevo. Su nombre era Sharbat Gula. Vivía aún en Afganistán, casada y con hijos. Su vida había sido tan dura como su mirada lo había predicho. Cuando se reencontraron, McCurry volvió a fotografiarla. Sus ojos seguían siendo los mismos, pero ya no había miedo. Solo una profunda sabiduría, forjada por el tiempo y la guerra. La chica afgana no solo es una foto, es un espejo del alma humana en tiempos de conflicto. Una mirada que cruzó fronteras, idiomas y décadas, recordándonos que incluso en el horror, la belleza y la fuerza pueden sobrevivir. Capítulo 9. El hombre de la luna, 1969. Era el 20 de julio de 1969 y la humanidad estaba a punto de cumplir un sueño que parecía imposible: caminar sobre otro mundo. El Apolo 11, con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a bordo, orbitaba la Luna.
El mundo entero estaba pegado a los televisores, expectante, con el corazón latiendo al mismo ritmo que la nave que descendía hacia la superficie lunar. Cuando Armstrong puso su pie en el suelo lunar, pronunció sus palabras eternas. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. En ese instante, Aldrin levantó su cámara Hasselblad y tomó fotografías de Armstrong y de la bandera estadounidense clavada en la luna. Pero una imagen trascendió a todas las demás. La Tierra, suspendida en la negrura del espacio, flotando detrás del astronauta, recordándole al mundo de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar. La foto capturó algo más que un hito científico. Capturó esperanza, ambición y unidad. Por primera vez, la humanidad vio que los límites podían romperse y que la exploración no tenía fronteras. Millones de personas sintieron orgullo, asombro y un profundo recordatorio de nuestra fragilidad en el cosmos. No fue solo un logro estadounidense, sino un logro humano. Un recordatorio de que pese a nuestras diferencias podemos lograr lo imposible si trabajamos juntos. Décadas después, la imagen sigue inspirando a científicos, artistas y soñadores. No es solo una foto de un hombre en la luna, es un recordatorio de que la curiosidad y la determinación pueden llevarnos más allá de cualquier límite imaginable. El hombre de la luna nos enseñó que una sola foto puede capturar no solo un momento histórico, sino toda la grandeza del espíritu humano. Capítulo 10. El puño en alto. Olimpiadas de 1968. Era la 16 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. El mundo observaba los Juegos Olímpicos, un evento que celebraba el espíritu deportivo, la competencia y la unidad. Pero lo que sucedió en el podio de atletismo aquel día se convirtió en una de las imágenes más poderosas de la historia contemporánea. Tommie Smith y John Carlos, dos atletas afroamericanos, subieron al podio tras recibir las medallas de oro y bronce en los 200 metros planos. Mientras sonaba el himno estadounidense, algo inesperado ocurrió. Ambos levantaron sus puños enguantados de negro, en un gesto silencioso pero cargado de significado. Era un acto de protesta contra la discriminación racial y la segregación en Estados Unidos, un llamado al mundo para reconocer la injusticia y la lucha por los derechos civiles. El fotógrafo John Dominis capturó aquel instante, inmortalizando la postura que trascendió el deporte. No hubo palabras, no hubo gritos, solo el poder de un gesto que decía más que cualquier discurso. El mundo se detuvo ante esa imagen. Algunos la admiraron, otros la condenaron. Pero la foto se convirtió en un símbolo eterno de coraje y resistencia. Hoy, sus puños levantados representan la lucha por la igualdad y la dignidad humana. Es un recordatorio de que incluso en los escenarios más inesperados, un acto de valentía puede resonar por décadas. El puño en alto no es solo una foto deportiva. Es un testimonio del poder de la imagen para cambiar percepciones, inspirar movimientos y recordarnos que la justicia requiere valor y compromiso. Capítulo 11. El Che Muerto, 1967. Era el 9 de octubre de 1967, en una pequeña escuela de La Higuera, Bolivia. Ernesto Che Guevara, el revolucionario argentino-cubano que había inspirado a generaciones con su lucha por la justicia social, había sido capturado por el ejército boliviano con apoyo de la CIA. El mundo esperaba noticias sobre su destino. Poco después, el fotógrafo Freddy Alborta y un equipo de prensa lograron documentar el resultado. El Che había sido ejecutado. Su cuerpo yacía en el suelo, rodeado de soldados, con los ojos cerrados y la expresión serena de alguien que había entregado todo por sus ideales. La foto era cruda, directa, y no necesitaba palabras para contar su historia. Publicada en periódicos y revistas, la imagen causó un impacto inmediato y profundo. Para algunos fue la confirmación del fin de un mito, del fracaso de una insurgencia. Pero para millones en todo el mundo, el Che se convirtió en una leyenda inmortal. El rostro del revolucionario, inmortalizado en blanco y negro, empezó a aparecer en murales, banderas y camisetas, simbolizando resistencia, rebeldía y lucha contra la opresión. La fotografía también generó debate ético. Algunos criticaron su difusión, señalando que mostraba la muerte de un ser humano como espectáculo mediático. Sin embargo, nadie pudo negar su poder. Una sola imagen capaz de capturar la intensidad de la historia y la fuerza de un hombre que, incluso muerto, seguía inspirando movimientos revolucionarios. El Che Muerto no solo registró un momento histórico, transformó al Che de un hombre a un icono universal, recordándonos que la fotografía tiene el poder de inmortalizar ideales, pasión y el espíritu de lucha de toda una generación. Capítulo 12. La madre migrante, 1936.
Era la Gran Depresión en Estados Unidos, un periodo de pobreza, desempleo y desesperanza que afectaba a millones de familias. En 1936, la fotógrafa Dorothea Lange trabajaba para la Agencia de Seguridad Agrícola del Gobierno Federal, documentando las condiciones de los campesinos desplazados por la sequía y el colapso económico. En un campo de California, Lange vio a una mujer con 3 hijos pequeños, sentada frente a un viejo automóvil cargado de sus pertenencias. Su rostro estaba surcado por líneas de cansancio y preocupación. Sus ojos mostraban miedo, hambre y una determinación silenciosa. La mujer se llamaba Florence Owens Thompson, una madre que representaba a cientos de miles de estadounidenses desplazados. Lange levantó su cámara y capturó ese instante. La foto se tituló Migrant Mother, y en ella se condensaba toda la lucha de una nación. La pobreza extrema, el sacrificio, la resiliencia y la esperanza. La imagen apareció en periódicos y revistas, conmoviendo a millones y provocando una respuesta inmediata. Organizaciones de ayuda enviaron alimentos y asistencia a los refugiados agrícolas. Pero más allá de la ayuda material, la foto tuvo un efecto simbólico. Representó la fuerza de las mujeres, el espíritu de las familias trabajadoras y la capacidad de sobrevivir frente a la adversidad. Florence Owens Thompson se convirtió en un ícono no por elección propia, sino por la universalidad de su mirada y su historia. Décadas después, la madre migrante sigue siendo una de las fotografías más reconocibles del siglo XX. No es solo un retrato de pobreza, es un recordatorio del poder de la compasión, la empatía y del impacto que puede tener una imagen para cambiar la percepción de todo un país. Capítulo 13. Abbey Road. Los Beatles. 1969. Era 1969 y los Beatles estaban en la cúspide de su creatividad. Después de una década de revolución musical, innovación y fama global, la banda se preparaba para lanzar su último álbum de estudio, Abbey Road. Pero no se trataba solo de música. Necesitaban una imagen que encapsulara la esencia de su legado. En una calle tranquila de Londres, frente a los estudios Abbey Road, el fotógrafo Ian McMillan colocó su cámara en un trípode. Los 4 integrantes de la banda cruzaron la calle en fila india, paso firme, sin palabras. John Lennon lideraba, seguido de Ringo Starr, Paul McCartney descalzo y George Harrison. En solo 10 segundos McMillan tomó 6 fotos y una de ellas se convirtió en icónica. La imagen fue simple, minimalista pero poderosa. Una calle, un paso peatonal y 4 hombres que cambiaron la música para siempre. La portada de Abbey Road no solo representaba a los Beatles, representaba una era, la cultura pop en su máxima expresión, la libertad creativa y la conexión de millones de personas con la música. Con el tiempo, la foto se transformó en un fenómeno global. El paso de peatones se volvió un lugar de peregrinación. Los fans replicaban la caminata exacta y la imagen apareció en camisetas, pósters y parodias infinitas. Era un símbolo de creatividad, de unidad y de revolución cultural. Abbey Road demostró que una fotografía podía capturar no solo un momento, sino el espíritu de toda una generación. Minimalista en composición, pero monumental en significado, sigue siendo una de las portadas más reconocibles y copiadas de la historia. Una foto que transformó una calle ordinaria en un ícono eterno del mundo musical y cultural. Capítulo 14. El beso de la muerte. Mafia de 1957. Era 1957 y las calles de Nueva York estaban marcadas por la ley del miedo. La mafia controlaba negocios, clubes y barrios enteros, mientras la policía y el FBI intentaban desentrañar su red de crimen organizado. En medio de este mundo de secretos, traiciones y violencia, un instante fue capturado para siempre por la cámara de Luigi, el legendario fotógrafo del crimen. La imagen mostraba a Lucky Luciano, uno de los mafiosos más temidos de su tiempo, inclinándose sobre un rival recién ejecutado para darle un beso en la mejilla. El gesto era aparentemente humano, pero el contexto lo convertía en una escena macabra. Un beso que sellaba la muerte. Era la demostración perfecta de poder y control, un recordatorio de que en ese mundo, la vida y la muerte podían estar separadas por un simple acto de cercanía. La foto se publicó en periódicos y revistas sensacionalistas, fascinando al público y horrorizando a las autoridades. No era solo un retrato de un crimen, era la representación de una cultura secreta que gobernaba con miedo y respeto a partes iguales. El beso de la muerte se convirtió en símbolo visual de la mafia, de la brutalidad mezclada con ritual, y de cómo incluso los gestos más humanos podían volverse siniestros bajo la sombra del crimen. Décadas después, la imagen sigue siendo estudiada en escuelas de criminología, historia y fotografía. Su poder no radica solo en mostrar la muerte,
sino en capturar el instante en que la violencia y la teatralidad se encuentran. Un momento congelado que nos recuerda que detrás de cada historia de poder hay un riesgo, un precio y un destino marcado. El beso de la muerte no es solo fotografía, es historia, mito y advertencia, todo en un solo marco. Capítulo 15. La mano de Dios. Maradona 1986. Era el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La Copa del Mundo estaba en pleno apogeo y Argentina se enfrentaba a Inglaterra en los cuartos de final en un partido cargado de historia, política y pasión. Diego Maradona, el joven prodigio, estaba a punto de escribir su nombre para siempre en los anales del fútbol. Corría el minuto 51 cuando Maradona saltó entre los defensores ingleses para disputar un balón aéreo con el portero Peter Shilton. Con un movimiento aparentemente imposible, el balón terminó en la portería argentina. Lo que pocos vieron en directo fue la mano de Maradona, elevándose hacia el cielo, guiando el balón con un toque que parecía desafiar las reglas y la gravedad. El fotógrafo Joe McNally capturó aquel momento, inmortalizando la famosa mano de Dios. La imagen mostró no solo un gol, sino la astucia, el talento y la audacia del jugador. Mientras millones de espectadores se debatían entre la incredulidad y la admiración, Maradona celebraba, consciente de que acababa de marcar un capítulo legendario en la historia del fútbol. Ese gol, junto con el segundo tanto, la gol del siglo, consolidó a Maradona como un ícono mundial. La foto se convirtió en símbolo de la genialidad y controversia que rodea a los grandes del deporte. Años después sigue siendo reproducida en libros, documentales y medios, recordándonos que el fútbol es más que un juego. Es emoción, pasión y momentos que trascienden el tiempo. La mano de Dios captura el instante donde la destreza, la creatividad y la polémica convergen en un solo segundo, mostrando que una imagen puede cambiar para siempre la manera en que recordamos la historia de un deporte. Capítulo 16. El beso en Times Square, 1945. Era el 14 de agosto de 1945 y el mundo celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Times Square, Nueva York, la euforia desbordaba las calles. Miles de personas gritaban, reían y lloraban al mismo tiempo, liberadas de años de miedo, devastación y pérdida. Entre la multitud, un marinero vestido de blanco vio a una enfermera y, sin pensarlo, la tomó entre sus brazos y la besó. Ese instante de pasión espontánea y celebración fue capturado por el fotógrafo Alfred Eisenstadt. La imagen mostraba más que un beso. Capturaba el alivio, la alegría y la esperanza de un mundo que finalmente veía la luz al final del túnel. La foto fue publicada en Life Magazine y se convirtió en un símbolo universal de la paz y la libertad. Millones la vieron, compartiendo la emoción de un instante que parecía detener el tiempo. Para muchos representaba la victoria sobre la oscuridad, la capacidad del ser humano de amar incluso en los momentos más difíciles y la fuerza de la celebración colectiva. Años después se reveló que la enfermera Greta Zimmer-Friedman no conocía al marinero. Fue un beso espontáneo, inesperado, tomado por la alegría del momento. Sin embargo, esa espontaneidad es lo que hizo que la imagen trascendiera. No era un beso romántico tradicional, sino un símbolo de liberación, de la humanidad abrazando su propia resiliencia. El beso en Times Square sigue siendo uno de los momentos más icónicos del siglo XX. Una simple fotografía que captura la complejidad de la emoción humana, la alegría, la sorpresa y la unión en tiempos de victoria. Un instante congelado que nos recuerda que incluso después de la guerra, el amor y la esperanza siempre encuentran la manera de abrirse camino. Capítulo 17. La caída del muro de Berlín, 1989. Era el 9 de noviembre de 1989 y Berlín se encontraba al borde de un cambio histórico. Durante casi 3 décadas, el muro de Berlín había dividido familias, amigos y un país entero. Símbolo de la Guerra Fría, de la represión y de la separación ideológica, parecía imposible imaginar que algún día caería. Ese día, un anuncio inesperado del gobierno de Alemania Oriental abrió los pasos fronterizos. Multitudes se congregaron en el muro, gritando, llorando y abrazándose, mientras derribaban pedazo por pedazo la barrera que había dividido a la ciudad y al mundo. Entre la multitud, fotógrafos capturaron escenas que se volverían icónicas. Gente trepando los restos de cemento, besos entre extraños, lágrimas de alegría y brazos levantados en triunfo. La cámara de Peter Leibing y de otros reporteros registró uno de esos momentos que parecen eternos. Ciudadanos golpeando el muro con martillos y cinceles, mientras los guardias fronterizos, confundidos, observaban la historia suceder frente a ellos. Las imágenes recorrieron el planeta,
convirtiéndose en símbolos de libertad, unidad y esperanza. No solo mostraban la caída física de una barrera, sino la de un sistema que durante años había limitado la libertad y la expresión. El muro de Berlín dejó de ser un símbolo de opresión y se convirtió en un recordatorio del poder del pueblo, de la unidad y de la resistencia pacífica. Décadas después, esas fotografías siguen inspirando movimientos por la libertad alrededor del mundo. Nos enseñan que incluso las estructuras más rígidas pueden ser derribadas cuando las personas se unen. La caída del muro de Berlín no es solo historia, es la prueba de que la voluntad colectiva puede cambiar el rumbo del mundo y una fotografía puede capturar ese instante para siempre. Capítulo 18. Buzz Aldrin en la Luna, 1969. Era el 20 de julio de 1969 y el mundo contenía el aliento mientras el Apolo 11 hacía historia. Neil Armstrong ya había dado el primer paso, dejando su huella en la superficie lunar, cuando Buzz Aldrin descendió del módulo lunar Eagle y se convirtió en el segundo hombre en caminar sobre la Luna. Armado con su cámara Hasselblad, Aldrin se convirtió también en protagonista de la foto más icónica de la misión. Él mismo, de pie sobre el polvo gris lunar, con el reflejo de Armstrong y del módulo lunar brillando en su visor. La Tierra parecía como un pequeño punto azul suspendido en la oscuridad del espacio, recordándonos nuestra fragilidad y nuestra unidad como especie. La imagen fue publicada en medios de todo el mundo y no tardó en inspirar a millones. No mostraba un logro nacional, sino un triunfo de toda la humanidad. Aldrin, el traje espacial blanco y plateado, el suelo lunar rugoso, la insignia de la misión, cada detalle hablaba de audacia, ciencia y cooperación. Pero más allá de la técnica, la foto capturaba un instante de asombro puro. La humanidad por primera vez podía contemplarse desde fuera de sí misma, entendiendo que nuestros límites eran mucho mayores de lo que habíamos imaginado. La Luna, que había sido un objeto de mitos y sueños, ahora era tangible y accesible gracias a la visión, la determinación y el trabajo en equipo. Décadas después, la imagen de Aldrin sigue inspirando exploradores, científicos y soñadores. Nos recuerda que una sola fotografía puede trascender la historia, motivando a generaciones enteras a mirar más allá de su mundo cotidiano y alcanzar lo imposible. Capítulo 19. El hombre del muro de Berlín, 1961. Era el 13 de agosto de 1961, y Berlín amanecía con el ruido del cemento y la confusión. La Guerra Fría estaba en su punto álgido y el gobierno de Alemania Oriental decidió construir un muro que dividiera la ciudad, separando familias, amigos y un país entero. Entre el caos, un hombre se convirtió en símbolo involuntario de resistencia. Peter Fechter, de solo 18 años, intentaba cruzar la frontera hacia Berlín Occidental, escapando de la opresión. La cámara de Peter Leibing capturó el momento en que Fechter caía, herido, mientras la multitud gritaba y los guardias lo observaban sin intervenir. La imagen se volvió un símbolo de la brutalidad del régimen y de los sacrificios que millones de personas tuvieron que hacer por la libertad. Fechter murió poco después, dejando un hueco en la historia y un rostro que representaba la lucha contra la opresión. No era un héroe en el sentido tradicional, pero su caída se convirtió en un recordatorio del precio de la libertad. Publicada en periódicos internacionales, la fotografía conmocionó al mundo. Mostró de manera cruda y directa que los muros no solo separan territorios, separan vidas, sueños y familias. El hombre del muro de Berlín trascendió su muerte, convirtiéndose en un símbolo universal de resistencia pacífica y de los derechos humanos vulnerados. Décadas después, la imagen sigue siendo utilizada en museos, libros y documentales. Nos recuerda que una sola fotografía puede captar el sufrimiento, la injusticia y la esperanza, congelando un instante que de otro modo podría haberse perdido en la historia. El sacrificio de Peter Fechter permanece inmortal, enseñándonos que detrás de cada muro siempre hay historias humanas que merecen ser contadas. Capítulo 20. El primer paso de la humanidad. Neil Armstrong, 1969. Era el 20 de julio de 1969 y el mundo contenía el aliento. El Apolo 11 había llegado a la Luna, cumpliendo un sueño que parecía inalcanzable. Neil Armstrong, comandante de la misión, se preparaba para hacer historia mientras millones de personas en la Tierra esperaban cada palabra transmitida por la radio y la televisión. Armstrong descendió del módulo lunar Eagle y puso su pie izquierdo sobre la superficie gris y polvorienta de la Luna. En ese instante pronunció sus famosas palabras: "Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad". La fotografía que capturó a Armstrong dando aquel primer paso se convirtió en un ícono absoluto. No solo mostraba a un hombre en otro mundo, sino que simbolizaba la audacia,
la exploración y la posibilidad infinita de la humanidad. Cada detalle, el polvo lunar, el reflejo del módulo en su casco, la inmensidad del espacio, hablaba de esfuerzo, innovación y cooperación global. La imagen recorrió el mundo en segundos, inspirando a generaciones enteras a soñar más allá de sus límites. Se convirtió en un recordatorio de que la curiosidad y la determinación pueden llevarnos a lugares que antes parecían imposibles. Para los científicos, los exploradores, los estudiantes y los soñadores, Armstrong en la Luna fue más que un logro. Fue un mensaje de esperanza y de progreso. Décadas después, la fotografía sigue siendo estudiada, admirada y reproducida en museos, escuelas y libros. El primer paso de la humanidad no es solo un registro histórico, es una celebración de la creatividad, el valor y la unión de toda una especie congelada en un instante que cambió para siempre la percepción de lo posible. Y así, en cada clic, en cada instante congelado, estas fotografías nos recuerdan que la historia no solo se escribe en libros, se captura con la mirada y el corazón. Desde el hambre que desgarró a millones hasta los pasos que nos llevaron más allá de la Tierra, cada imagen nos enseña algo imposible de olvidar: el poder, la fuerza y la fragilidad del ser humano. Nunca subestimes lo que una sola mirada, un gesto o un instante pueden provocar, porque mientras existan ojos dispuestos a ver, cámaras listas para capturar y corazones para sentir, la historia seguirá cambiando, y nosotros con ella. Estas son las fotos que cambiaron el mundo, y ahora han cambiado tu manera de verlo. Quédate con esa imagen porque nunca dejará de hablarte. Si te gustó el video, comenta 1, si no te gustó, comenta 2, también dale like. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue el que más te impactó? Suscríbete para no perderte más historias increíbles.